Bueno, un cordial saludo para todos. Les habla el profesor Julián Marín y en esta ocasión estamos reunidos planteando una reflexión, una charla en torno a lo que es la inteligencia emocional y la salud mental en los entornos académicos o educativos. Entonces, sin mayor preámbulo, vamos a iniciar con la presentación que tenemos preparada para este fin. Bien. Muy bien, entonces sí, como les mencionaba, esta es la temática para esta sesión. Estaremos dialogando sobre este tema. Entonces, sí, esto es una adaptación. Enseguida les estaré aclarando de dónde sacamos el contenido para esta charla. Iniciamos entonces con una reflexión del filósofo griego nacido el año 55 de la era común y fallecido el año 135 de la era común. Eh, Epicteto nos decía que no es lo que ocurre, sino cómo reaccionamos a lo que importa. Pues se me vino a mí a la mente eh, esta frase abordando pues el contenido de la presentación durante los cursos que he tenido pues la oportunidad de participar. Y espero pues vean ustedes allí una conexión con esta idea, porque definitivamente desde el estoicismo, que es la corriente filosófica de este señor, pues definitivamente nosotros tenemos control sobre muy pocas cosas y van a ocurrir muchas cosas inesperadas y de pronto también desafortunadas en nuestra vida. Y pues la idea es tener una inteligencia emocional, una criticidad, unos fundamentos suficientes para que esto no nos afecte más de lo necesario, ¿cierto? No se trata tampoco de ignorar las situaciones, sino más bien de abordarlas de una forma pragmática. Entonces, damos inicio a nuestra presentación, pues brindando crédito a la Universidad Autónoma de Manizales. Yo me he desempeñado como docente, también como intérprete y traductor, he hecho ejercicios de investigación, he trabajado ya muchos años con la revista de investigación de la Universidad Ánfora de las Ciencias Humanas. Y pues por mi vinculación con la universidad he tenido el privilegio, he tenido la posibilidad de participar de muchos cursos, especialmente intersemestrales. Mi interés por esta temática surgió a través de la pandemia, a lo largo de la pandemia y post pandemia, especialmente porque se empezaron a evidenciar, la universidad empezó a evidenciar que tanto en estudiantes como en los profesores, eh, pues obviamente el tema de la pandemia había tenido un impacto en la salud mental. Entonces, lo primero que observé fue que se abrió un curso que era opcional para voluntarios, que se llamó Embajadores de la Salud Mental. Particularmente estábamos invitados todos los miembros de la comunidad educativa, tanto estudiantes como docentes y trabajadores, y allí pues nos encontramos en un curso que estaba pensado para capacitar a quienes no teníamos o no tenemos mayor conocimiento pues en estos temas para brindar unos primeros auxilios en temas de salud mental. En el caso de los docentes, a los estudiantes o a nuestros compañeros, y en el caso de los estudiantes, a sus compañeros. Me pareció muy valiosa esa experiencia. El equipo de psicólogos de la universidad estructuró un curso muy interesante y nos brindó pues un conocimiento que realmente fue importante para todos. De allí para acá, la segunda oportunidad, un curso intersemestral el año pasado llamado
el aprendizaje social y emocional, reto para nuestras aulas, brindado o aperturado exclusivamente para educadores de de la universidad y pues dictado durante el periodo intersemestral. Y finalmente este año, recientemente terminé de participar en este curso interesantísimo. Fue como una conexión o una continuación de la temática del año pasado, ya profundizando en el tema académico, hablando de la educación emocional y emociones académicas para docentes de educación superior. Bueno, y brindando pues un poco de contexto, quisiera hablar pues cuál es el objetivo de esta charla de hoy, porque definitivamente sí, estos cursos fueron diseñados para docentes, pero yo he llegado a la conclusión que este saber nos puede servir tanto como seres humanos, como en nuestros diferentes roles, ¿sí? Como padres de familia, como compañeros, como docentes y también, digamos, considero que muy especialmente a nivel personal, el tener conocimiento de estas temáticas nos puede ayudar también a desarrollar una empatía o al trabajar con otras personas y también de pronto poder apoyar en esos temas. Entonces, ese es como el abordaje que quisiera darle y que todos los que tengan la oportunidad de participar de esta reunión y de ver este video, pues lo vean desde esas diferentes perspectivas. Bueno, inicialmente brindando también un poco de contexto frente a lo que es la justificación de este trabajo, por qué se hace relevante, por qué se hace necesario, pues casualmente este año se implantó la ley 2503 del 2025, por medio de la cual se crea y se implementa la Cátedra de Educación Emocional en todas las instituciones educativas de Colombia, en los niveles de preescolar, básica, media, y se adoptan otras disposiciones. Pues definitivamente el gobierno no es ajeno. Allí eh, los legisladores no son ajenos a esta discusión y pues de pronto lo que vimos en la Universidad Autónoma de Manizales pues fue simplemente un reflejo de lo que ha pasado a nivel global frente a lo que fue el impacto de la pandemia en términos de salud mental. Entonces surge una necesidad y pues a buena hora nos han dado directrices y además de cómo avanzar en este tema y la misión de hacerlo desde el ámbito educativo. Aquí podemos ver que, bueno, en esta charla pues vamos a estar abordando el resultado del trabajo interdisciplinar de diferentes campos como la psicología, como la sociología, como la cognición, incluso la neurociencia. Entonces, acá arrancamos con un trabajo especialmente de la psicología que ha identificado estas 8 dimensiones del ser humano y cómo esto se conecta también con una disciplina como la pedagogía. Y esto se ve reflejado, yo diría yo que implícitamente en un concepto que escuchamos mucho nosotros, que es cuando se habla de la formación integral. Cuando hablamos de una formación integral, lo que queremos decir es, somos conscientes que el ser humano tiene estas dimensiones y que cada una de ellas necesita ser desarrollada, necesita ser acompañada y en cada una de ellas necesitamos desarrollarnos como seres humanos y también acompañar a aquellos a quienes están bajo nuestro cargo para que lo hagan, ¿cierto? Esta discusión de hoy identifico yo que se va a mover mucho entre lo que es la dimensión afectivo-emocional, pero también la cognitiva psicológica. Ya verán por qué he llegado hasta conclusión. Bueno, entonces empezamos, voy a ir como un poco desde lo macro para llegar finalmente a los temas que son de aula, ¿cierto? Donde finalmente lo que deseamos es tener el conocimiento suficiente para poder ayudarnos y también ayudar a otros para que las emociones no solamente aprender a conocerlas y darles un buen trámite, sino identificar cuándo pueden afectar estos procesos
de enseñanza y aprendizaje que ocurren dentro del aula. Entonces iniciamos explorando, bueno, cuáles son las emociones. Acá, en esta imagen, lo que deseo yo mostrar es que realmente existe una necesidad y es muy importante la lexicalización de las emociones, darle un nombre a a estos fenómenos para así poder delimitar, poder identificar, bueno, qué es lo que estoy sintiendo. Y de esa forma mucho más específica poder comprender de qué se trata esa emoción y de esa forma también darle un trámite más, más adecuado. Entonces acá, por ejemplo, en la imagen estamos viendo las emociones primarias y cómo otras se van desprendiendo, pero pues esto ya vamos a entrar en materia para describirlo también. Entonces, frente a las emociones, frente a este concepto, la literatura muestra una importante diversidad y controversia conceptual. Sí, y esto, pues, de hecho, es apenas natural que se tengan diferentes perspectivas, pasa en todas las ciencias, pero además es un indicador del interés y la necesidad del estudio en este tema. Continúa, la existencia además de la existencia de clasificaciones que indican cómo las emociones podrían ubicarse desde las dicotomías, ser básicas o complejas, estimulantes o paralizantes, o agradables o desagradables. Además, para Vizquerra y Alsina, las publicaciones en este asunto han descrito al menos 500 tipos de emociones y unas 23 taxonomías sobre emociones. Pues estos autores que nombro acá eh, son autores que han estudiado mucho el tema, especialmente abordando la literatura ya existente, y han hecho estos hallazgos. Pues pueden ustedes observar eh, qué tan, qué tan rico ha sido el resultado de estos ejercicios de investigación que pues han dado con todas este número de emociones y también pues desde diferentes clasificaciones, son 23 que se encuentran. Bueno, teniendo esto en cuenta, pues tenemos que decidir finalmente desde qué perspectiva, hablándolo en términos científicos, epistemológicamente, dónde nos vamos a eh, parar nosotros. Bueno, en cuál de todas esas perspectivas vamos a adoptar nosotros. Y definitivamente, pues la que más fuerza tiene y es la que conecta las emociones mm, también con la cognición, ¿cierto? Entonces acá tenemos un autor pues que en sus palabras lo explica, dando su definición de las emociones. Dice que son programas complejos de acciones que se llevan a cabo en nuestro cuerpo desde las expresiones faciales, las posturas, los cambios en las vísceras y el medio interno. En amplia medida son automáticos, hablando pues de estos programas, son confeccionados por la evolución, significa que han sido el resultado de los millones de años que llevamos pues evolucionando y que están conectados allí, pues no se menciona, pero evidentemente están conectados a nuestros instintos. Estas acciones se complementan con un programa cognitivo que incluye ciertas ideas y modos de cognición, entendiendo cognición como el estudio de los fenómenos mentales, todo lo que sean procesos mentales es considerado parte de lo que estudia la cognición. Bueno, de allí pasamos a explorar cuáles son las funciones de las emociones. Entonces se identifica que las emociones tienen esencialmente tres funciones. Está primero la adaptativa, que pues tiene la tarea de preparar al individuo para que ejecute eficazmente la conducta exigida por las condiciones ambientales. Esto podríamos plantearlo como adaptarse a un contexto, ¿sí? Entonces está el individuo en el entorno y pues debe adaptarse.
No es el mundo el que se adapta a uno, sino que uno es el que se adapta al mundo. Desde el punto de vista social, su función es que sirve para comunicar a los demás cómo nos sentimos. ¿Sí? Entonces, esta función social permite que los demás puedan observar a través de nuestros gestos y nuestro lenguaje corporal cómo nos estamos sintiendo. Y además está la función informativa, que ofrece información para el sujeto e informa a otros individuos frente a lo que es la toma de decisiones. Yo sé que suena muy similar a la social, pero propiamente está más ligada al tema de la toma de decisiones. Entonces allí, ¿qué haces tú? Yo estoy un poco alterado, tú me dejas de pronto respirar un poco, quedarme sereno un poco, o estoy muy alegre, entonces tú cómo reaccionas a ello. Especialmente pues tiene que ver con el tema de la empatía. Pero bueno, entonces aquí avanzamos, después de las funciones queremos también revisar cuáles son los componentes de una emoción. Resulta que la emoción tiene tres componentes. Tiene un componente que es neurofisiológico, que refleja lo que es el procesamiento emocional desde un punto de vista neurofisiológico. Está el comportamental, que viene siendo la expresión emocional, y está la cognitiva, componente cognitivo, que es la experiencia emocional, cómo yo proceso esa emoción, ¿cierto? Entonces, desde lo neurofisiológico, es allí, digamos, para ponerlo como un ejemplo, resulta que aquí es donde se manifiesta en mi cuerpo la emoción. Entonces aquí es donde identifico yo, por ejemplo, si me dio un susto muy grande, ¿cierto? Entonces yo quedé allí como con miedo, asustado. Entonces mi cuerpo empieza a manifestarlo de alguna forma. Me dio, no sé, empecé a temblar, se me bajó, me sentí frío. Estas son respuestas fisiológicas que están conectadas también con el cerebro, ¿cierto? Pero que son involuntarias, que responden a esa emoción. Comportamental, la expresión. Como habíamos dicho, pues las emociones se dejan ver en nuestros rasgos faciales y también en el lenguaje corporal. Y cognitiva, nuevamente, es cómo voy yo procesando, porque si no hay procesamiento de un evento, pues entonces la emoción no viene teniendo pues como un sentido. De aquí pasamos a observar cómo es que se activa una emoción, y a mí me parece particularmente interesante esta diapositiva porque acá nos empieza a dar señas la literatura de cómo nosotros realmente sí tenemos la posibilidad de al menos impedir que las emociones nos gobiernen, ¿cierto? Porque lamentablemente vemos muchos casos en los cuales por desconocimiento la gente da por sentado que suelta las riendas a las emociones y terminan eh, tomando acciones que después pueden pesar, ¿cierto? Entonces vamos a evaluarlo para que veamos pues a qué me refiero yo y voy a tratar de ejemplarizarlo, ¿cierto? Entonces primero está el acontecimiento, significa las emociones se generan como resultado de una ocurrencia, algo que pasa, ¿cierto? Está primero el acontecimiento. Del acontecimiento pasa a una valoración, esa valoración, ¿quién la hace? El individuo. Entonces, dependiendo de la valoración que haga el individuo de ese acontecimiento, si es una valoración desfasada, por supuesto la emoción también va a ser desfasada. Si es una valoración que probablemente no esté tampoco a nivel de la gravedad de un asunto, por ejemplo, esa emoción también puede ser contraproducente, porque si lo que yo necesito en ese momento es una emoción de miedo que me ayude a protegerme, y yo simplemente paso por alto un peligro, un evento, algo que estoy observando allí, un acontecimiento que me pone en riesgo, pues allí también sería contraproducente. Entonces la idea es, con mucha objetividad, con mucha serenidad, evaluar los acontecimientos. Y aquí pues definitivamente podemos tomar mano de conceptos que se me vienen a la cabeza. Por ejemplo,
filosóficos como lo que es el principio, o éticos más bien, como es el principio de buena fe. ¿Cuántas veces las personas, por no aplicar el principio de buena fe en un acontecimiento sin tener conocimiento total de causa, hacen una valoración y terminan incluso ocurriendo tragedias por no haber utilizado de pronto esas herramientas que nos brindan pues disciplinas como la ética y la filosofía? Bueno, de allí entonces, ¿qué pasa? Después de esa valoración se vienen a activar, ¿sí? Esos componentes de la emoción, que es, digamos, vamos a ejemplarizarlo. Entonces, digamos que el acontecimiento. Cayó un rayo, ¿cierto? Y resulta que yo le tengo mucho temor, entonces eh, estuvo allí esa emoción, yo le di la valoración y bueno, empiezo a manifestarlo, ¿cierto? Entonces, neurofisiológicamente, me exalté, el pulso de pronto se me aceleró, comportamental, pues me observo un poco temeroso y cognitiva, estoy procesando, bueno, ¿qué ocurre? ¿Va a caer más cerca? ¿Va a caer más lejos? ¿Me va a caer a mí? ¿Cierto? Y entonces de allí pasamos a la predisposición a la acción. Entonces, si estoy en un campo abierto, pues por supuesto, venga, un momento, voy a resguardarme. Si estoy dentro de mi casa, pues ya yo evalúo, venga, pues realmente yo acá no estoy corriendo ningún riesgo, sí, qué susto y todo el tema, pero me voy a quedar acá. Es como por poner un ejemplo para ver cómo funciona. Aquí lo que observamos es el espectro de los fenómenos afectivos. Y acá podemos empezar a observar cómo una emoción que no se le ha dado un trámite, que no se le ha dado un trámite pues adecuado, puede evolucionar, por ejemplo, a un estado de ánimo y de allí a un sentimiento y puede iniciar un desorden emocional y convertirse en un rasgo de personalidad, ¿cierto? Entonces, el ideal es que las emociones sean tramitadas. Los sentimientos no se pueden evitar, ya entraremos pues como en profundidad viene siendo esa diferencia entre una emoción y un sentimiento, pero definitivamente donde tenemos que tener mucho cuidado es en el acontecimiento, en la valoración de ese o evaluación de ese acontecimiento y no permitir que de pronto se salga de proporciones y termine afectándonos más de lo necesario, tanto en intensidad como en lapso de tiempo. Entonces se tiene que las emociones se clasifican como aquellas que se viven entre minutos y horas. ¿Cierto? De allí pasaríamos a estados de ánimo y de allí pasaríamos entre semanas y meses, estaríamos hablando de sentimientos. Allí pues entramos en la posibilidad de un desorden emocional que vendría siendo ya un tema, por supuesto, a tratar pues, por los especialistas. La idea es que no se haga necesario, la idea es que nosotros tengamos las herramientas suficientes para dar trámite a nuestras emociones y nuestros sentimientos. Acá entramos pues en habíamos mencionado las taxonomías, vamos a observar acá una clasificación de las emociones y tenemos aquí, entonces, tenemos las emociones primarias, las emociones secundarias o complejas, las emociones positivas, negativas y ambiguas, y finalmente tenemos las familias de emociones. Entonces vamos a entrar a evaluar cada una, cómo se caracterizan, cómo podemos identificarlas, pues, y su naturaleza. En primer momento tenemos las emociones básicas o primarias, o también llamadas discretas, que se caracterizan por ser, en primer lugar, innatas. Están conectadas a nuestra condición humana. Además, son universales, se dan en todas las culturas. No importa si estoy en Colombia, si soy japonés, si soy chino, si soy ruso, si soy de Indonesia. Resulta que en todas las culturas se evidencia. Se identifican por una expresión determinada, facial o corporal. También se caracterizan por eso estas emociones primarias y provocan una reacción biológica involuntaria en el organismo. De allí, pues que esto también es muy personal. Hay personas que
que vive pues estas emociones se manifiestan en el punto de vista biológico de formas muy particulares, pues coinciden en ocasiones, por supuesto, con otros, pero allí es muy importante también aprender a conocerse. Si yo me conozco, pues yo sé, bueno, un momento, en este momento estoy molesto, estoy feliz, estoy eufórico, tratar de también aprender a conocernos. Considero pues que esa es una de las mayores ventajas que podemos sacar de este conocimiento y es la posibilidad de evaluar el impacto que puede tener, digamos, temas como la metacognición, la posibilidad de yo evaluar y de alguna forma tomar control de los procesos mentales que estoy tramitando, ¿cierto? Para, por supuesto, sacar el mayor provecho de este conocimiento. Y también, pues, evaluarlo en otros, comprender que, pues, los demás están tramitando esas emociones. De allí pasamos a ver, bueno, ¿cuántas son estas emociones básicas? Bueno, las emociones básicas o discretas son las emociones que no pueden dividirse en otras. Esto es otra característica. Y acá podemos empezar a ver una similitud, por ejemplo, analógicamente, de forma análoga, con los colores, ¿cierto? Si empezamos a ver, por ejemplo, los colores primarios, ¿cuál es su característica? Estos colores no se pueden dividir ni son el resultado de la combinación de ningún otro color, ¿cierto? Entonces acá tenemos varios autores que plantean, bueno, en cuanto a cuáles son y cuántas son, ¿cierto? Entonces allí hay pues es tema de discusión. Por ejemplo, estos autores acá manifiestan que son el miedo, el enojo, la sorpresa, la alegría, la tristeza y el asco, manifestando pues que son seis. Aquí estos otros autores discrepan y dicen, no, un momento, resulta que el enojo y el asco y el miedo y la sorpresa enseñan prácticamente los mismos rasgos faciales, se manifiestan con los mismos rasgos faciales, entonces por eso no los consideran que son parte de esos primarios, entonces dicen, no, son la tristeza, la alegría, el enojo y el miedo, esos cuatro. Por otra parte, tenemos este otro autor que manifiesta que son estos siete. Y además, pues acá tenemos una imagen donde quisiera pues yo parar un momento, hacer un paréntesis para reflexionar cuando nosotros observamos, digamos, quienes somos educadores o quienes somos padres de familia, cuando observamos, por ejemplo, pues ya nosotros conocemos nuestros hijos, pero también ocurre con los estudiantes, que empezamos a conocerlos y sabemos, por ejemplo, un estudiante pasa mucho tiempo, digamos, alegre, ¿cierto? Entonces se muestra su cara de alegría constantemente, pero llegó un día y llegó triste. Entonces yo puedo notar esos rasgos faciales y de hecho pues eso nos está comunicando. Y pues nosotros a esta altura pues lo hemos trabajado de forma muy, digamos, natural, pero digamos este saber nos ayuda también a reflexionar sobre la importancia de identificar para poder actuar de forma asertiva, ¿cierto? De forma adecuada, de forma asertiva. Entonces, cuando hablamos nosotros de primeros auxilios en salud mental, es que definitivamente somos conscientes que un acontecimiento, una emoción, un sentimiento, estos desórdenes emocionales pueden desencadenar en eventos lamentables y pues no queremos que lleguen las cosas allá, queremos brindar ese acompañamiento que de nuevo sea adecuado, sea asertivo para ayudar a las personas a sobrellevar cualquiera sea la situación que los ha llevado a experimentar estas emociones y estos sentimientos. Pero entonces, sí quisiera o quería más bien hacer ese paréntesis para estar muy alerta a esos cambios repentinos de, de estados de ánimo o de emociones que se manifiestan e indagar y dar el manejo pues adecuado. Aquí tenemos otro autor que de hecho manifiesta que son ocho, tiene la rueda de emociones básicas y además pues manifiesta también acá plantea ocho avanzadas y nos da
este esquema. Este esquema es como un modelo. Entonces él dice, bueno, la alegría, la confianza, el miedo, la sorpresa, la tristeza, la aversión, la ira y la anticipación. Entonces también con colores nos plantea el grado de intensidad. Entonces, por ejemplo, analicemos este amarillito acá. Tenemos el éxtasis como la parte pues como más elevada y pues se va haciendo más tenue cuando tenemos la alegría, la sinceridad, ¿cierto? Continuamos. Acá tenemos las emociones secundarias o complejas. Sí, podemos empezar a ver cómo se diferencian y cuándo se dan, ¿cierto? Bueno, entonces, lo primero que tenemos es que se derivan de las primarias o básicas, generalmente por combinación entre ellas. Volvemos al tema de los colores. Cuando hablamos de los colores secundarios, tienen esa misma característica. Parece pues como bien particular esa similitud que tienen las emociones con los colores. Además, no presentan rasgos faciales característicos, ni una tendencia particular a la acción. Ahí se diferencian las de los primarios. Se van desarrollando además a lo largo de la vida de una persona a través de las experiencias que vaya teniendo a nivel social con su entorno. Aquí pues se me viene a la mente esta película Intensamente, donde tenemos ya dos, tenemos una secuela allí, donde tenemos una niña en la primera película que está pues como en la preadolescencia y ya en la segunda película tenemos una niña en la adolescencia. Y allí pues considero que las personas que hicieron muy bien hecho estas películas tuvieron en cuenta este conocimiento además de la relevancia de la discusión. Me pareció muy interesante, pero allí también lo podemos observar en cómo lo ejemplarizaron a través de la historia de esta niña, cuando ya en ese entorno social se empezaron a aparecer estas otras emociones, como los celos, la vergüenza, la soledad, el orgullo, la ansiedad, el arrepentimiento y la melancolía. De aquí pasamos a los tipos de emociones complejas. Entonces, en primer lugar están las emociones sociales, que se experimentan en la interacción social. Por ejemplo, está la vergüenza, la culpabilidad, la timidez, que están relacionadas directamente con esa interacción social. Están las emociones estéticas, perdón, que habla, en segundo lugar, están las emociones estéticas que responden a que es una respuesta emocional a la belleza. Y esto pues también está conectado con la cultura, porque dependiendo de las culturas los estándares de belleza son distintos, pero definitivamente eh, responden a, por ejemplo, en la adolescencia. Los muchachos comparten con sus amigos, conocidos, y eventualmente pues apareció aquella persona que me llama la atención desde sus características físicas especialmente. Entonces se vienen a experimentar esas emociones allí, que dan como resultado sus encuentros. Y en tercer lugar tenemos las emociones morales, recordando pues que aquí ya esto se mueve entre lo que es correcto o incorrecto, lo que es bueno o lo que es malo, son las que afloran en el contexto del comportamiento moral. Pueden ser reactivas, por ejemplo, echarle la culpa al otro sobre una situación, o reflexivas, de autoculparse. Por supuesto, siempre evaluándolo las cosas desde correcto o incorrecto. Bueno, y aquí tenemos las emociones positivas, negativas y ambiguas. Bueno, ¿por qué ambiguas? Porque pues dependiendo del contexto, estas emociones pueden ubicarse de un lado o de otro, ¿cierto? Entonces, muy bien. Entonces, digamos, aquí evaluamos todos. Bueno, entonces, ¿por qué vienen siendo positivos, cierto? Entonces, ¿por qué?
si vamos a identificar no porque sea bueno o malo, sino en la sensación, y que puede ser placentero o beneficioso para la salud mental y física, y que no. Es desde esa perspectiva que se habla de positivo o negativo. Entonces está la alegría en lo positivo, la euforia, la satisfacción, el orgullo, la paz, la plenitud, la serenidad, el interés, la confianza, el alivio. Negativas está la frustración, la ira, el asco, tristeza, miedo, desprecio, angustia, celos, envidia, ansiedad. Claramente se pueden identificar esas. Y como lo mencioné, dependiendo del contexto, la sorpresa, la esperanza, la compasión, las emociones estéticas, pues tienen que ver con que pueden ser positivas o negativas dependiendo pues del contexto. Bien. Avanzamos a las familias o galaxias de emociones, que son, bueno, entonces las emociones se pueden agrupar en familias y cada familia de emociones contiene una colección de matices dentro de las mismas especificidad emocional. Entonces, y nos brindan unos ejemplos de ello, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, está el miedo. Entonces, el miedo también incluye en esa familia el temor, el pavor, el terror. Está, por ejemplo, también la aversión, que incluye, por ejemplo, el asco, el rechazo, la repugnancia. Entonces, se ubican allí, pues, como por similitud, entonces se convierten en galaxias o familias de emociones. Bueno, aquí, pues, lo que queremos observar es, vamos a profundizar un poco en cuál viene siendo la diferencia entre un sentimiento y una emoción, porque definitivamente lo más confuso es que, pues, abordando estas temáticas, resultó que esa misma sensación, por ejemplo, de miedo, eh, puede experimentarse como, tanto como emoción como sentimiento. Entonces, allí hay que entrar a ver qué otros parámetros, qué otros criterios hay que tener en cuenta para poder diferenciarlos. Entonces, aquí Damasio, en la que no se observa bien el nombre, 2000, él lo define como el sentimiento es la percepción consciente de una emoción. En otras palabras, que es el pensamiento o percepción más la emoción. Entonces, plantea una pregunta. Es como, ¿por qué crees que eres feliz? Como hacerse, bueno, entonces yo estoy feliz. En ocasiones uno está feliz y uno no se para, no se detiene como a pensar, ¿por qué? Estoy contento, estoy de buen ánimo, estoy de buen humor, no se detiene, entonces ahí vendría siendo como una emoción, ¿cierto? Pero entonces si yo realmente entro a analizar la raíz de esa felicidad, ahí estoy ya en un plano de sentimiento. Y aquí pues nos brinda, además de una definición también, o una característica, nos brinda un ejemplo en el cual podemos identificar con mayor pues, facilidad cuál viene siendo la diferencia entre lo que es la emoción y el sentimiento. Entonces nos dice, una emoción está siempre referida a una secuencia de acciones y los sentimientos se refiere a los resultados de esa secuencia de acciones. Entonces, se me murió el perrito. Entonces, por supuesto, en ese momento, ese acontecimiento me genera una emoción muy intensa de dolor, ¿cierto? Y de pronto otras emociones combinadas allí, por supuesto, todas negativas. Pero entonces, allí estoy en emoción, pero entonces dentro de un año que recuerdo ese acontecimiento, ¿sí? Y que estoy enfrentando un resultado de ese acontecimiento, entonces allí ya estoy es en un tema pues que estoy viviendo, es una emoción, un sentimiento. Y bueno, Damasio o bueno, aquí nos dan un ejemplo. Reconocemos esta emoción de la película, de la primera, salen las dos películas, una emoción muy importante, que es muy instintiva también, que es el miedo. Entonces, como ejemplo, ¿qué nos salva frente a una situación de peligro? Entonces, por ejemplo, estoy en una calle muy oscura, estoy solo y
además, sí, no veo a nadie, pero de un momento a otro aparece por allá en el fondo un perro muy bravo o una persona sospechosa, inmediatamente aparece la emoción del miedo. Eso me puede salvar la vida, entre otras cosas, dependiendo de la decisión y la reacción que tome. Y ya más adelante, yo recuerdo esa situación, una semana después, un mes después, recuerdo esa situación de peligro y tomo decisiones. Recuerdo, ay, sí, me acuerdo que yo me asusté y de alguna forma vuelvo a revivir ese sentir, pero entonces ya es más consciente el tema. Es más consciente, no tan instintivo. Ahí estamos pues con un campo de sentimientos. Pero pues ahí ese ejemplo haya quedado claro. Y acá tenemos mayores luces en un paralelo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se diferencian las emociones de los sentimientos? Entonces tenemos que las emociones son transitorias. ¿Sí? Tienen un tiempo y listo. Esperamos pues de ahí no pasa. En cambio, los sentimientos son más estables. Las emociones son intensas y los sentimientos son atenuados. Las emociones, por un lado, son la respuesta inmediata a ese acontecimiento y los sentimientos son el procesamiento consciente de ese acontecimiento. Las emociones son difíciles de controlar, mientras que los sentimientos se gestionan más fácilmente. A las emociones las antecede el sentimiento, mientras que el sentimiento es el resultado de emoción más el pensamiento. Entonces allí pues tenemos más señales de cómo diferenciar. Bueno, aquí pasamos a un tema que es de la neurociencia y de pronto aquí se están rompiendo paradigmas porque hay vertientes, hay pensadores que han considerado que el cerebro va por un lado, que la mente va por un lado, la racionalidad va por un lado y el sentir va por otro. Y resulta pues que no es tan así, ¿cierto? Entonces hablamos acá del cerebro emocional, que es una red compleja de estructuras que regula las emociones, la atención, la memoria, el pensamiento, la motivación y las interacciones. Entonces acá podemos empezar ya a hablar del aula, ¿cierto? Porque pues lo que nos interesa acá realmente es desde nuestra misión educativa, tanto la familia como las instituciones eh, educativas, cómo hacer para que las emociones no solamente no nos impidan el aprendizaje, sino que lo facilitemos. Entonces acá por eso empiezan a mencionar temas trascendentales para ese objetivo. Ya más adelante reflexionaremos sobre eso. Entonces, vamos a ver cuál es el circuito emocional, cómo es que funciona eso. En primer lugar está el estímulo, lo que llamábamos hace un rato el acontecimiento, que activa la amígdala. En la amígdala, ¿qué ocurre? Pues la amígdala detecta y procesa información sensorial y emocional, desencadenando respuestas fisiológicas y comportamentales. Ahí está esa emoción, ¿cierto? De allí pasamos al hipotálamo, que activa la respuesta fisiológica y actúa como un regulador maestro, controlando funciones autónomas. De allí pasamos al hipocampo, que forma, almacena y activa recuerdos, lo que influye en las reacciones frente a situaciones similares en el futuro. Acá se puede empezar a ver cómo vamos de emoción a sentimiento. El tálamo actúa como un filtro y un modulador de la información sensorial que llega a la corteza cerebral. Finalmente, pues está la corteza prefrontal, que evalúa la situación, regula la respuesta emocional y toma decisiones sobre cómo actuar. Entonces acá podemos ver cómo, de hecho, el cerebro de alguna forma está estructurado, está diseñado para dar trámite a las emociones y a los sentimientos. Aquí, por ejemplo, en esta tabla lo que podemos observar son neurotransmisores, ¿sí? Esas sustancias que genera el cerebro, sustancias químicas que genera el cerebro, que digamos desde el punto de vista pues educativo vienen siendo positivas y que acá se ejemplifica en qué circunstancias
cuál es su función y cómo se producen, ¿cierto? Vamos a repasar la dopamina porque finalmente pues esta presentación está siendo grabada y podrán de pronto profundizar un poco en estos ejemplos, pero digamos la dopamina, ¿cuál es su función? Es importante para la motivación, la concentración, la atención y la creatividad, fundamentales para el aprendizaje. Su producción se libera cuando se alcanza una meta. Entonces allí empezamos a hablar de elementos que hacen parte de los procesos de enseñanza y aprendizaje, especialmente pues de la planeación y de la evaluación que pueden fomentar esto. Y el estímulo en el aula. Bueno, la invitación es a establecer, que se establezcan metas claras y alcanzables, que la retroalimentación sea constante, que las actividades sean variadas, que existan problemas abiertos, ofrecer también recompensas y fomentar la autonomía. Bueno, y aquí pasamos a la neurofisiología de las emociones. Entonces, en primer lugar, están los estímulos sensoriales, que son los del entorno, como la música, las imágenes, los olores, las situaciones y las situaciones que activan nuestros sentidos. Entonces, de nuevo, el acontecimiento y cómo lo percibimos a través de los sentidos. De allí pasamos al procesamiento en el cerebro, que es la información sensorial que se procesa en diferentes áreas del cerebro. Ya fueron mencionadas, ¿cierto? Pasamos a la respuesta emocional, que es la activación de circuitos neuronales específicos que generan una respuesta emocional. Y finalmente, la expresión conductual. La respuesta emocional puede manifestarse a través de expresiones faciales, cambios de voz, comportamiento corporal o acciones. Y allí es donde nosotros, con esa metacognición, debemos empezar a leer nuestro cuerpo, nuestra mente, pero también leer a otros, ¿cierto? No solamente para pues, dar trámite a las emociones de forma asertiva, sino en el mejor de los casos, pues evitar situaciones incómodas, situaciones desafortunadas o incluso darle la vuelta a las situaciones. Es como cuando ocurre algo y una persona puede sentirse ofendida o si lo toma pues con humor, hasta de pronto se puede reír, ¿cierto? Es como poner un ejemplo. Bueno, aquí pasamos a un tema pues que tiene que ver también, pues como que somos padres de familia y los que somos educadores, podemos ver estas diferentes fases o estadios del desarrollo del ser humano en nuestros niños y adolescentes. Entonces, en primer lugar, está la infancia, y ya, pues viéndolo desde la perspectiva de las emociones, que podemos ver allí. Los niños pequeños comienzan a expresar emociones básicas, como la alegría, la tristeza, el miedo, y su capacidad de autorregulación es limitada. Por eso los berrinches, por eso el llanto prolongado, y también pues cuando están felices ellos no tienen pues límites para eso. Entonces, parte de esa fase. De ahí pasamos pues a la niñez media, que nos dicen pues que los niños desarrollan la capacidad de entender emociones más complejas, aprenden estrategias de regulación emocional. Entonces aprenden. Esto es importante, que seamos conscientes, porque cuando hablamos de desarrollo, hablamos de aprendizaje, estamos hablando de procesos que pues llevan tiempo y que implican ensayo y error, que implican práctica, que implican repetición y que así como el contenido y otras habilidades, pues definitivamente aquí también hay un proceso de aprendizaje, aprendizaje emocional. Y en la adolescencia encontramos que se experimentan cambios hormonales y sociales. Entonces allí en esta etapa es por eso se encuentran los picos emocionales. Estos cambios hormonales y sociales pueden generar emociones intensas con los muchachos. eh, es un tema de extremo. O sea, o lo aman o lo odian, determinada cosa. O te aman o te odian. O unos días te aman y al otro día te odian, ¿cierto? Dependiendo de las circunstancias. Eso es característico de esta edad. Y su capacidad de autorregulación continúa desarrollándose. Entonces, está bien,
Ellos se ven grandes, ellos demandan que los traten como grandes, pero definitivamente en muchas formas siguen siendo niños en desarrollo y pues las emociones no son una excepción, por eso hay que tenerles mucha paciencia, por eso hay que comprender, porque además esa etapa es muy difícil. Muchas veces, lamentablemente, los adultos olvidamos qué tan difícil es ser adolescente, cuánta incertidumbre hay allí en esa etapa, cuánta incertidumbre, cuánta frustración, cuántos miedos, ¿cierto? Que nos gobiernan por el desconocimiento y la falta de experiencia en la vida, ¿cierto? Entonces es algo pues que es importante estarnoslo recordando como padres de familia y como educadores. Bueno, de aquí pasamos a las emociones en el contexto académico, que es donde finalmente pues, quería yo llegar delimitando esta conversación. Y empezamos a hablar pues del contexto escolar, de las relaciones interpersonales y de la formación integral. En primer lugar, tenemos el contexto escolar. Las emociones desempeñan un papel crucial en el proceso de aprendizaje e influyen en la motivación, la concentración, la atención y la interacción con los demás. Entonces acá podemos empezar a ver cómo las emociones, y es importante, o sea, las emociones, el contexto nos puede ayudar mucho. Yo siempre he hablado que la motivación es el resultado de una buena contextualización. O sea, yo no puedo motivarme exclusivamente por el amor al aprendizaje. Eso ocurre mucho con los niños más pequeños, que están explorando y para ellos todos los días son nuevos descubrimientos, nuevos saberes. Eso los motiva mucho instintivamente. Pero llega una época en que los muchachos requieren un poco más, ellos requieren de mayores argumentos, porque además están en negación. Ellos están en un duelo constante de lo que es esa transición de ser niños a ser adolescentes y adultos, en los cuales se pierden muchas cosas y se ganan otras, como las responsabilidades, ¿cierto? Entonces eso duele, eso cuesta, y pues eso tienen que hacerle un duelo. Por eso yo muchas veces veo a los muchachos en negación, ¿cierto? Entonces, al tener un buen contexto, yo creo que la motivación sí aparece. Por eso definitivamente nosotros finalmente encontramos eh, áreas en las que pues, nos va mejor, porque le encontramos de pronto sentido a que esto me va a ser útil o esto me es útil hoy. Además, pues del agrado, que es finalmente el ideal. O sea, que yo encuentre algo que me guste tanto, que me apasione aprender sobre ello, que me apasione profundizar y que me apasione practicar. Pero si de no ser así, pues al menos un buen contexto. Pasamos a las relaciones interpersonales. ¿Sí? Necesariamente en los contextos educativos tenemos esas relaciones con nuestros pares y con los docentes. Y además, pues con nuestros papás. Las interacciones entre integrantes de la comunidad se ven afectadas por las emociones. Un entorno emocional positivo fomenta la colaboración y el aprendizaje. Esto pues imagínense en el aula, también en casa ocurre. La forma como acompañemos a los muchachos eh, puede impactar en esa motivación o no. Por eso debemos ser muy asertivos e identificar, porque muchas veces replicamos estrategias que se implementaron con nosotros. Y pues los muchachos de ahora pertenecen a una generación muy distinta. No podemos esperar que los mismos métodos funcionen. Eso realmente no es así. Y de hecho, pues yo invitaría a conocer mejor a los muchachos y más bien motivarlos desde un buen contexto, desde que se aborde el conocimiento desde lo positivo, desde emociones como la esperanza. Este saber me va a ayudar el día de mañana a desarrollarme como el profesional que quiero ser. Y bueno, desde el punto de vista de la formación integral, la educación emocional contribuye al desarrollo personal, permite desarrollar habilidades como la autoconciencia, la empatía, el autoestima y la resiliencia, todas pues muy positivas para la vida. Bueno, en cuanto a las emociones académicas,
¿Qué nos dicen pues los autores? Nos dicen que están ligadas directamente al aprendizaje, que también están ligadas a la instrucción, lo que tiene que ver con la enseñanza y logro en entornos académicos, los resultados. También estas emociones pueden potenciar o limitar la capacidad de los estudiantes para adquirir nuevos conocimientos y habilidades. Y finalmente, están relacionadas con las tareas de aprendizaje y las metas académicas. Entonces acá nos empiezan a dar pues como indicadores de de cuáles pueden venir siendo esas emociones académicas. Pues ya vamos a entrar en materia. Bueno, tenemos los diferentes tipos de emociones académicas. Están clasificadas entre las epistémicas, que están relacionadas con el conocimiento. Están las emociones de logro, que están relacionadas con el rendimiento. Están las sociales, relacionadas con la interacción con mis pares o con los docentes o con mis padres, ¿cierto? Y están las de dominios específicos, que son emociones que yo experimento de pronto en una materia, pero en otra no. O experimento unas emociones en una materia y otro tipo de emociones en otra. De pronto en unas son positivas y en las otras son negativas. Bueno, ¿qué nos dice acá este autor? Las emociones epistémicas son aquellas, nos está dando una definición, son aquellas que se activan como resultado de las cualidades cognitivas de la tarea de procesar información. Es decir, las emociones epistémicas son las que se experimentan en los procesos de adquisición de conocimientos. En otras palabras, se experimentan emociones epistémicas en en las tareas y actividades cognitivas y en los procesos de aprendizaje. Un momento, por favor. Entonces acá podemos empezar a ver, pues, con una definición, cuáles pueden clasificar como estas emociones epistémicas, que son las primeras, ¿cierto? Las emociones académicas. Entonces, según estos autores, vienen siendo las que observamos acá, la sorpresa, la curiosidad, la confusión, la ansiedad, la frustración, el aburrimiento y el entusiasmo. Ahí podemos empezar a ver cuáles pueden ser positivas o facilitadoras del aprendizaje y cuáles pueden, de hecho, pues impedirlo o bloquearlo, porque definitivamente así funciona y ese es el potencial de este conocimiento. Que empecemos a conocerlas, empecemos a identificarlas en nosotros mismos y en nuestros estudiantes o nuestros hijos y tratemos de transformarlas o darles un trámite para que pasemos a unas más eh, favorecedoras o facilitadoras de esos procesos. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, también en la otra categoría tenemos las emociones que son de logro, que son, en primer lugar, el orgullo, la sensación de satisfacción por el esfuerzo realizado y el éxito alcanzado. Está por otro lado la satisfacción, que es el reconocimiento del progreso y la superación de obstáculos. Y finalmente está la frustración, que es el sentimiento de decepción o impotencia ante la dificultad de una tarea. Entonces aquí pueden ustedes ver cómo el identificarlas
Hablaba yo al principio de la lexicalización, es identificar cuál es, si es positiva, si es negativa, si debo evaluarla, si debo cambiarla, si debo tramitarla, cuestionando, bueno, el por qué es cierto, tanto como docente como estudiante. Pasamos a las emociones que son sociales, que definitivamente en los muchachos, especialmente en los adolescentes y jóvenes adultos, pues son tan importantes. Entonces está, por ejemplo, la vergüenza, el sentimiento de incomodidad por una acción propia o ajena que no se ajusta a las normas. Muchas veces esto termina incluso siendo eh, motivación, ¿no? Qué pena que los demás piensen que es que yo no tengo el potencial, la capacidad o el conocimiento o la inteligencia. En ocasiones es hasta positivo. Está la envidia, es el deseo por lo que otra persona, por lo que tiene otra persona, lo que puede afectar negativamente la motivación. Entonces, por ejemplo, una misma situación, dependiendo de cómo la observe yo, recordamos pues también la metáfora del tema del vaso medio lleno o medio vacío. Dependiendo de cómo observe yo el vaso, puede ser positivo o negativo. Entonces, hay un compañerito mío que le va muy bien y yo lo abordo con envidia, porque siempre le va bien, es que eso es un lambón o ese tipo de situaciones, cuando de pronto probablemente yo puedo observarlo desde otra perspectiva, desde la admiración, que es el respeto y el aprecio por las habilidades y logros de los demás, motivando el aprendizaje. Entonces, como pueden ver, estas dos emociones que tienen que ver con la perspectiva de cómo yo abordo una realidad, puede incluso beneficiarme a mí en mi aprendizaje, porque sin motivación definitivamente no hay atención, no hay aprendizaje. Yo siempre les hablo a los muchachos, a mis estudiantes, vean, partimos de un contexto. Del contexto viene la motivación, de la motivación viene la curiosidad, viene el interés, de allí viene la atención y de la atención viene la comprensión. Si no se cumple alguno de estos factores, es muy difícil que podamos llegar a un aprendizaje. Bueno, aquí pasamos a las emociones de área, que son específicas. Esto es muy personal. Por eso acá a mí me encanta, en mi experiencia docente, he tenido la oportunidad de enseñar varias áreas del conocimiento en diferentes niveles de educación, cómo los muchachos muestran diferentes eh, emociones, pongámoslo en esos términos, dependiendo del área, dependiendo de la materia, incluso dependiendo del profesor, porque definitivamente tenemos una gran inferencia allí. Y cómo, pues, algunos sobresalen en todas o la gran mayoría y otros, pues, definitivamente sobresalen en unas y en otras no. Ahí empezamos a perfilarlos muchas veces y, no, este muchacho va por las humanidades, no, este muchacho va por las ciencias exactas, y pues bueno, quisiera pues allí mencionar que simplemente es algo muy personal. Es algo muy personal porque pues estas emociones que podemos ver acá perfectamente se pueden experimentar en una o en otra materia. Es que pertenezca acá la confianza, la ansiedad y la frustración exclusivamente matemáticas. No, porque perfectamente un muchacho en matemáticas puede experimentar la curiosidad, el asombro o la incertidumbre. ¿Sí? Bueno, pasamos acá a cómo reconocer y gestionar las emociones acá. Bueno, primero, sea en primera persona o desde la perspectiva del docente. Identificar. Hay que observar y analizar los sentimientos que surgen durante el aprendizaje, tanto en mí como en otros. La aceptación, reconocer que las emociones son parte del proceso de aprendizaje. Hay que reconocer, hay que tomar responsabilidad de ello. Los muchachos, cuando yo los veo muy apáticos, yo se los recuerdo, muchachos, ve, esto es muy relativo. Esta misma materia, yo acá observo personas muy interesadas y otras que no. Y eso, pues, depende mucho de lo que hemos venido hablando. Depende mucho de cómo yo afronto mi responsabilidad, mi rol en esta clase. Cómo yo canalizo, de dónde saco yo la motivación para concentrar. Cómo yo
Identifico en mi propia mente los distractores que me están alejando de pronto de la posibilidad de una comprensión, ¿cierto? Y las estrategias sería pues desarrollar técnicas, implementar estas estrategias que fortalezcan un ambiente emocional saludable. La relación aquí pues el líder es el docente es el primero que tiene que llegar al aula con una muy buena actitud. Eso no solamente es una misión, sino que, les confieso, a veces se convierte en un reto, porque pues no dejamos de ser humanos y de vivir situaciones a nivel personal, a nivel laboral, a nivel grupal, ¿cierto? Pero incluso también con los mismos estudiantes y sus actitudes, por su naturaleza, ¿cierto? Por los mismos conflictos que ellos viven, que son internos y a veces externos, los canalizan o manifiestan su frustración en contra de los docentes. Estas son dinámicas, pues, que son naturales, pero que también hay que comprender para darles el mejor manejo. Y allí, pues, se refieren a esto, porque recordemos que finalmente este contenido fue diseñado especialmente para hablar de los docentes, pero de todos nos podemos beneficiar de ello desde nuestros diferentes roles. Bueno, ¿cuáles serían las estrategias para fomentar emociones positivas en el aula? ¿Sí? Si soy docente, pues tenerlo en cuenta. Si soy estudiante, pues puedo demandarlo, puedo valorarlo y si no lo observo, pues puedo demandar. El reconocimiento de logros, por ejemplo, incluso como trabajadores en el campo laboral, cuando uno no le reconoce sus logros, cuando no le dan una retroalimentación positiva, pues uno queda sintiendo algo, ¿cierto? Así sea, pues su responsabilidad, su deber hacer las cosas bien. Bueno, fomentar la autoestima y la motivación a través de elogios y reconocimientos, que sean sinceros, que nazcan de la empatía, que nazcan del reconocimiento que hay un esfuerzo, así los resultados no sean los mejores. Crear un ambiente de apoyo, promover la colaboración y la empatía entre estudiantes, ¿cierto? Fomentar la creatividad, permitir la exploración y el desarrollo de ideas originales, la creatividad, esa innovación. Presentar retos apropiados, proporcionar desafíos que fomenten la superación y la satisfacción. No muy avanzados, no muy básicos. Bueno, observen la fecha de esta cita y definitivamente estoy totalmente de acuerdo. Nos dice James en 1870 que según pues sus observaciones y experimentación, nos dice, parece que la acción va seguida de la emoción, pero en realidad la acción y el sentimiento van juntos. Ahí podemos ver que ya en esa época tenía una perspectiva cognitiva de las emociones. Y al regular la acción, la cual está bajo control de la voluntad, o sea, la acción y la voluntad, sin voluntad no hay acción, ¿cierto? Podemos regular directamente la emoción. Yo, pues, ¿cómo lo interpreto? La emoción y la acción van de la mano, ¿cierto? Pero la emoción es más difícil de controlar que la acción. Y al yo tener mayor facilidad de controlar la acción, si yo la controlo de forma adecuada, estoy impactando de forma positiva una emoción que probablemente de otra forma me pudiese llevar a un evento desafortunado. Me parece muy interesante, especialmente por cuándo fue que concluyó esto el investigador. Otra reflexión nos dice, un aspecto importante en el proceso de aprendizaje es el valor percibido de la importancia de la tarea de aprendizaje. Es decir, cómo estima el estudiante que el contenido a estudiar tiene un valor para él. Esto es algo que encontramos siempre. Profe, ¿yo para qué esto? ¿Esto para qué me va a servir? Esto no me sirve de nada. Esto está muy aburrido. Si ellos no encuentran desde ese contexto que he venido yo mencionando, a ellos constantemente hay que recordárselos porque de nuevo, yo creo que la mayor problemática es que ellos están en negación. Ellos no quieren enfrentar la realidad en que hay que trabajar duro para conseguir las cosas y que
obtener los resultados que queremos, pues nos va a costar trabajo, ¿cierto? Y pues por la naturaleza rebelde de los muchachos, especialmente los adolescentes, por eso necesitamos brindarles argumentos y evidencia, testimonios, evidencia, casos, argumentos fuertes, brindarle, dar un ejemplo para que ellos finalmente identifiquen el valor de ese saber que se ha planteado que deben adquirir. Por otra parte está este otro autor, Lazarus nos dice, las valoraciones cognitivas median entre los sujetos y el ambiente y provocan emociones particulares como resultado de las evaluaciones que realiza el sujeto. Existen valoraciones automáticas, conscientes y deliberadas. Entonces aquí muy interesante, me gustó esta cita, porque ahora de las valoraciones, volvemos al principio, a la activación de las emociones, ya como estamos en las emociones cognitivas, las emociones epistémicas, en las emociones académicas, más bien, perdón que dije cognitivas, pero estamos hablando en estas emociones que tienen que ver con el aprendizaje, con el saber disciplinar. Mm, resulta que está conectado con la idea anterior. O sea, para yo concluir que un saber es relevante, es importante, es útil, pues yo tengo que hacer una valoración. ¿Cuál es el acontecimiento? Viene el profesor con una nueva temática. Está en la valoración, donde yo voy a, de alguna forma, a determinar qué tipo de emoción voy a tener. Entonces, lo que yo busco es tener una emoción que facilite mi aprendizaje, que me abra desde la curiosidad y el deseo de también de logro, porque hay personas que son orientadas al logro, si no somos todos, definitivamente todos estamos buscando ser promovidos, obtener un ascenso, ganar el año en el caso de los muchachos, graduarme, tener mi título, ¿cierto? Tener un promedio que sea orgullo para mí y para los demás, ¿cierto? Ese tipo de cosas también son muy importantes. Bueno, ¿qué más nos dicen? Si una actividad epistémica relacionada con el conocimiento es valorada positivamente, promueve emociones epistémicas positivas como la curiosidad, el disfrute, el interés y reduce el aburrimiento. Del otro lado tenemos, en cambio, si una actividad epistémica se experimentan, si una actividad epistémica se experimentan emociones negativas como la ansiedad, la confusión, la frustración, el aburrimiento, puede predisponer a abandonar la actividad de aprendizaje. Y aquí pues vemos fenómenos como el ausentismo o la deserción, ¿cierto? Pero definitivamente esto se tiene que acompañar, porque yo definitivamente en la práctica observo que, gracias a Dios, menos mal, sí es mayoría los estudiantes que terminan, digamos, cogiéndole el ritmo a lo que se plantea, porque definitivamente estudiar no es fácil. Hay rigor académico, hay presión, cada docente llega al aula con sus exigencias, pero finalmente los estamos preparando para una educación superior, cuando hablamos en la educación media y básica y media. Y si estamos hablando de una educación superior, pues finalmente estamos hablando también de prepararlos para un entorno laboral que siempre va a ser exigente. Eso pues no es un secreto para nadie. Entonces el rigor es importante, la disciplina es importante, el buen trabajo es importante. Por supuesto, pues es algo que a los muchachos les cuesta. Todo nos cuesta en algún punto de nuestras vidas. Bueno, ¿qué aspectos a tener en cuenta? Por parte de los profesores especialmente, ¿sí? Y bueno, los padres de familia también, ¿por qué no? Indagar la relación del estudiante con la asignatura. ¿Sí? Eso es crucial. Si yo observo que un estudiante tiene dificultades en mi asignatura, indagar, bueno, ¿cómo ha sido su historia? Acá por eso se menciona la trayectoria, reconocer la trayectoria de aprendizaje del estudiante, cómo ha venido, y también pues en el año escolar, por ejemplo, o en un semestre, ha venido evolucionando o no. Dialogar con los estudiantes en torno a las emociones que le produce la asignatura, tratar de que ellos lo verbalicen y que también en ese ejercicio
perdón, lo identifiquen. Ofrecer instrucciones claras y precisas de la demanda de la tarea. Constatar la comprensión de la demanda de la tarea por parte de los estudiantes. Promover con los estudiantes los posibles obstáculos, perdón, prever, perdón, con los estudiantes los posibles obstáculos en el proceso de aprendizaje. De hecho, allí no solamente pueden ser predicciones, ellos pueden tener sus experiencias y observar patrones en ellos mismos. No, profe, es que a mí siempre me ha ido mal acá en este procedimiento o de esta forma. Y allí podemos empezar también a darles pautas de cómo abordar esas problemáticas de una forma distinta. Bueno, y aquí tenemos otra que nos dice generar un ambiente de aula emocionalmente saludable. Esta se repite con algo que ya habíamos dicho, pero es muy importante. Esto es un llamado a un liderazgo propositivo, un liderazgo donde haya, sí haya exigencia, pero también haya mucha comprensión, carisma, también reconocimiento cuando hay un buen trabajo y también pues a los esfuerzos de los estudiantes. Bueno, los conceptos que están asociados a las emociones, ¿sí? Que tienen que ver pues con el tema académico. Está la inteligencia emocional, están las competencias emocionales y está la educación emocional, pues que es la tarea que tenemos para que no solamente desarrollen esa dimensión emocional, sino que al desarrollarla impacten en la dimensión cognitiva, que se centra además pues en los contenidos y habilidades disciplinares. Bueno, aquí estos autores nos hablan de la importancia del reconocimiento de las competencias o las habilidades, ¿cierto? Para que lo evaluemos. Nos dice, si los educadores no tenemos claro qué son, cómo se delimitan, cómo diferenciar unas de otras, cómo se desarrollan o cómo se evalúan las habilidades, podríamos estar dando golpes de ciego en el proceso educativo que busca su potenciación. Sin una claridad sobre lo que supuestamente debemos mejorar, nuestros esfuerzos pueden ser infructuosos. En otras palabras, sin conocer la naturaleza de la variable que se tratará de mejorar, ¿cómo podemos estar seguros de obtener resultados o que estos sean realmente efecto de las posibles intervenciones que hagamos como docentes? Entonces acá simplemente recordar que sin importar la disciplina, nosotros tenemos que tener muy claro las características de las habilidades, de las competencias que estamos apuntando a desarrollar en nuestros estudiantes. Y como ya hablamos de competencias, entonces entramos en el ámbito de las competencias emocionales. Y esto es muy interesante porque resulta que al identificar estas competencias emocionales, nosotros también tenemos la conciencia que cada una de ellas tenemos la responsabilidad de desarrollarlas en nosotros y ayudar a nuestros estudiantes y a nuestros hijos también a desarrollarlas. Entonces se identifican como, en primer lugar, de estas competencias emocionales. Está la conciencia emocional. En segundo lugar, la regulación emocional. Tenemos en tercer lugar la autonomía emocional. En cuarto lugar, las competencias sociales. Y en quinto lugar, las competencias para la vida y el bienestar. Y aquí podemos observar de qué se trata cada una. La competencia emocional, perdón, la conciencia emocional, es el reconocimiento de las propias emociones y las de los demás. Esa conciencia, estas son mis emociones y las de los demás. La regulación emocional, estrategias para regular las emociones, ese trámite y regularlas también. O sea que sí, las tengo, es apenas lógico que me esté sintiendo molesto, que tenga rabia, pero no voy a dejar que me gobierne y voy a darle un trámite ajustado a lo que pues realmente es justo. Está la autonomía emocional, que es la autogestión de las emociones. No requiero de nadie más, yo solito. Están las competencias sociales,
que es la comprensión de las responsabilidades del manejo de las emociones para lograr conciencia social. Y finalmente, las competencias para la vida y el bienestar, que es la gestión de las emociones en general. ¿Cierto? Bueno, aquí pues unas últimas reflexiones. Nos dice Vizquerra, él destaca el hecho que un profesor puede ser más consciente de los vínculos socioafectivos que establece con sus estudiantes en la medida que es más consciente de su propia emocionalidad y de la de sus estudiantes. Entonces aquí nos señala simplemente el valor, ¿sí? Porque en ocasiones nosotros podríamos pensar, no, pues que yo soy pedagogo o es que yo soy de esta área, yo soy de la otra área, este es mi saber disciplinar. Pero algo que es muy importante recordar, que independientemente de cuál sea nuestro saber disciplinar, si es de ciencias exactas, si es de humanidades, pues definitivamente si estamos trabajando en educación, coincidimos en un saber disciplinar de humanidades que se llama pedagogía. Y en esa pedagogía, pues tenemos que enriquecernos de todas las disciplinas y de todos los saberes, incluyendo el saber de la psicología. En la psicología y pues en este caso también de la cognición conectándolo con esa perspectiva, este conocimiento nos puede ayudar mucho a hacer una mejor labor como docentes y también como padres de familia considero. En este contexto, adquiere gran importancia la labor docente en cuanto a generar un ambiente de aprendizaje que, por una parte, motive la participación de los estudiantes en las tareas propuestas y que paralelamente genere una disposición emocional positiva, ya que ambas son determinantes para facilitar u obstaculizar los aprendizajes. Hacernos responsables de nuestro rol, el rol que tenemos en el aula para facilitarlo o obstaculizarlo, y al mismo tiempo ayudarle al estudiante a hacerse también responsable, como ya lo veníamos hablando. Cuando un muchacho es apático a una tarea, cuando es apático a un área, eh, no le está haciendo daño a nadie más que a sí mismo. Y desde allí tiene que salir, si no el gusto, al menos la responsabilidad de hacer un trabajo, de adquirir un conocimiento, desarrollar una habilidad para poder trascender. Bueno, y finalmente está pues esta cita que está de alguna forma relacionada con la que iniciamos esta reflexión de Epicteto, pero pues más moderna. Este señor es un pastor evangélico de Estados Unidos, del estado de Texas, y nos dice, la vida es 10% lo que te pasa y 90% cómo lo tomas. Bueno, así finalizamos. Muchas gracias. Por acá están las referencias bibliográficas. Y bueno, agradeciendo eh, la atención y la consideración que tengamos de estas reflexiones, de estos saberes que muy juiciosamente desde la Universidad Autónoma de Manizales han recopilado desde la unidad de educación para compartirnos a los docentes y que de la misma manera nosotros los docentes no solamente lo apliquemos para nuestro quehacer pedagógico, vocacional, sino que también busquemos este tipo de espacios para reflexionarlo con nuestros estudiantes, con nuestros padres de familia, con nuestros pares y con nuestros directivos. Bueno, muchísimas gracias y espero nos podamos ver en otra oportunidad.